Bueno, arrancamos hoy con la lección número 6, que es autoridad espiritual. Buenas tardes, cuando hablamos de autoridad espiritual, ¿qué nos viene a la mente? A ver, ayúdenme un poquito. Poder, ¿sí? ¿Y qué es el poder? ¿Qué es poder? Ok. Cuando hablamos de poder, es un tema más de fuerza de alguien, ¿sí? Cuando hay una lucha entre dos, el que tiene más fuerza, más poder, puede influenciar sobre la vida de las otras, de las otras personas. Cuando hablamos de autoridad, hablamos también de alguien que tiene dominio, control sobre sobre ciertas personas, lugares o cosas. Cuando hablamos también del poder, lo social o político, hablamos también que es la capacidad de un individuo o un grupo de individuos de influenciar sobre el comportamiento de otras personas. Y ahí podemos hablar de un poder blando cuando simplemente por las palabras, sin amenaza, sin coerción, las personas reaccionan. ¿Sí? Generalmente este poder blando está más vinculado, orientado a lo que es liderazgo. Y el poder que se llama duro es cuando hay coerción, ¿cierto? Cuando a veces por la fuerza, amenaza, y tiene que ver con ese, podemos diferenciarlo en esos dos poderes, el poder blando. Hay mucho para hablar, digamos, en un pequeño resumen podemos hablar que es la capacidad de poder influenciar o ejercer algún acto o que la persona reaccione de tal o cual manera, ¿sí? Que tenemos poder sobre algo. O a veces también el poder tiene con la capacidad de ejercer ciertos actos. A veces cuando una persona te da poder para comprar algo, para vender, para representarle en alguna acción, tenés la capacidad o el poder, la autoridad delegada por la otra persona. Y nosotros como hijos de Dios tenemos el poder delegado de parte de Dios. Y no es que nosotros tenemos el poder, sino que Dios pone en nosotros, delega ese poder, esa autoridad espiritual que nos ha dado. Y ahí si vamos hasta Lucas capítulo 10, verso 19, dice aquí, te doy autoridad para pisar entre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada, absolutamente nada, dice, les causará daño. Dice nada, absolutamente. Cuando menciona aquí serpientes y escorpiones, Jesús está hablando del poder de Satanás, demonios, espíritus malignos y todas sus huestes. Cuando lleguemos después, el módulo 2 lección 11 10 11 más o menos, vamos a profundizar un poquito este tema más de guerra espiritual, así que por ahí ahora lo vamos a ir tocando muy por arriba, ¿sí? Pero no se preocupen, que después vamos a tener una par de clases donde vamos a hablar específicamente. El valor de nuestra autoridad se fundamenta en el poder de Dios. Cuando hablamos de Dios que es omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, ¿sí? Y un omnipotente que todo lo puede, ¿sí? Está en todo lugar, todo lo sabe, pero como habíamos hablado en su momento, Dios no se manifiesta en todo lugar. Él está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. En su momento el ejemplo del policía de tránsito que si él levanta la mano, que él tiene el poder físico para detener el tránsito, dirigir el tránsito, sino que nosotros reconocemos en esa persona el poder delegado por el Estado para el control o para ejercer cierta autoridad, ¿sí? No es que la persona en sí tenga el poder. En el mundo espiritual funciona parecido, no, no es que nosotros personalmente, yo, Martino, Nicolo, quien sea, tiene el poder, sino es que Dios nos delega y los espíritus y el mundo espiritual ve en nosotros ese ropaje de autoridad espiritual dada por Dios. Por eso dice revestidos del nuevo hombre, ¿sí? Por ahí nos cuesta a veces entender, pero cuando vamos asociándolo por ahí con cosas más tangibles que lo vemos todos los días, nos puede ayudar a entender que tenemos esa autoridad, tenemos ese traje, tenemos que ponernos ese traje del nuevo hombre. Pablo en su carta a los Efesios dice que ellos sean fuertes en el Señor, en el poder de su fuerza. Por los demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es la autoridad. Ahora, ¿quién es la fuente de nuestra autoridad? Mateo 28, 18 dice, Jesús se les aproximó y les habló diciendo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Fue dada, fue otorgada. Es que, así que nosotros también, no es que nosotros, como les decía, nosotros por nosotros, sino que a nosotros como hijos de Dios nos fue delegada esa, esa autoridad. Ya en clases anteriores habíamos hablado que somos embajadores del reino, representantes del reino de Dios. En Efesios, si tenés tu Biblia, te invito a que busques Efesios capítulo 1, 18 23.
nos dice así, ¿sí? ¿Lo tenés ahí para compartirlo? ¿Sí? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, ahí estamos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder. Me encanta esa palabra, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. A la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La fuerza, el poder, nuestra fuente es Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos ese derecho de ejercer esa autoridad. Eh, a través de la resurrección y la exaltación de Jesús se manifestó ese poder sobrenatural de Dios. Y en Efesios nos habla también de que Dios le levantó de entre los muertos ese poder, todas las cosas puso bajo sus pies. Cuando algo está bajo tus pies, ¿qué pasa con eso? Que tenés el control, ¿no? A veces si alguna vio las luchas libres, ¿no? Que le meten la pata acá en el cuello, le dejan inmovilizado, no pueden mover a la otra persona. El mundo espiritual también está bajo los pies de Cristo. Dios tiene el control, ya derrotó, pero nosotros muchas veces como iglesia no tomamos esa autoridad, no nos revestimos de ese nuevo hombre, nos olvidamos de tomar esa autoridad como hijos de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros como iglesia de Cristo tuviéramos la revelación o el entendimiento, saber que quienes somos en Cristo, nos levantaríamos y haríamos las obras de Cristo y aún mayores, pues la autoridad pertenece a Cristo y también pertenece a los miembros individuales del cuerpo de Cristo. Ahora después vamos a ver un poquito cómo lo ejercemos, porque por ahí leemos así muy literal y pensamos que enseguida ya podemos ejercer esa autoridad, obviamente, pero hay ciertas condiciones que se tienen que dar en nuestra vida para que ese poder se manifieste. Habíamos hablado en la clase anterior, habíamos dicho de la obediencia a Dios en forma adelantada, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos enseña algo, nos invita a cambiar en nuestra vida, cuando nosotros estamos bajo la obediencia a Dios, ese poder en nuestra vida se va a desatar. Y necesitamos vivir una vida de santidad. No, no es una vida que no pecamos, pero sí una vida que trata de agradar a Dios. Fíjense, siempre me imagino la vida de David. David dice era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué hizo David? Mandó a todos sus hombres a la guerra y se quedó en su palacio y cometió adulterio con uno de sus, no me acuerdo si un general de él, ¿no? Con la esposa. ¿Qué hizo con ese general? Lo mandó bien al frente donde siempre la gente muere. Entonces, digamos, vos decís, David, un hombre conforme al corazón de Dios, mandó a matar a alguien, cometió adulterio y la Biblia lo dice ahí. Pero lo que tenía Daniel era, perdón, David, era un corazón que cuando Dios le reveló su pecado, él se arrepintió, pidió perdón y confesó. Nosotros también, si tenemos un corazón que cuando Dios nos muestra lo que está mal en nuestra vida, nosotros vamos, le confesamos e intentamos siempre agradarnos. Yo sé que el poder de Dios se va a desatar sobre nuestra vida en cada cosa. ¿Y por qué debemos ejercitar nuestra autoridad? Efesios capítulo 6, verso 12 dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra los poderes de este mundo, bueno, este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Por lo tanto, vemos en este versículo que estamos inmersos en una guerra, nos guste o no, y hay gente que por ahí quiere ignorar esta realidad espiritual. Y cuando hablamos de guerra, no es que andamos con metralleta o con cuchillo, sino que cuando hablamos de guerra, hay una desavenencia, un desencuentro entre dos reinos. Hay un conflicto de intereses entre dos reinos. Por eso hablamos de guerra, en el sentido de estar a las piñas o peleando, pero sí entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz
No hay coincidencias, hay intereses contrapuestos. Uno es el reino de la vida, otro es el reino de la muerte. Uno que te quiere dar vida plena y abundante, otro que quiere arruinar tu vida, tu familia, nuestras finanzas, todas quiere destruirnos. Uno que quiere estar lleno de orgullo, otro que está lleno de humildad, de salvación y de amor. Y intenta minar y destruir y obligarnos a cambiarnos de un régimen a otro, ¿no? Sí, nosotros como, ¿cuál es la visión de la iglesia? El reino de Dios, en la- ¿sí? El reino de Dios establecido. Ese es nuestro mandato, ir y establecer el reino, ir y predicar el evangelio, rescatar a las almas de las garras de Satanás y traerlos al reino de la luz. Obviamente, en esta prédica, como hablamos al comienzo, poder duro y blando, nosotros vamos con ese poder blando de presentar el Evangelio sin coercionar, sin amenazar a la gente, sino contándole el amor que ha tenido Cristo por ellos. Y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de decidir y de resolver en qué reino queremos estar. A veces, como hijo de Dios, nosotros decimos, ¿cómo puede una persona no querer estar con Dios? Pero el Satanás ha logrado entenebrecer el entendimiento, bloquear a la gente de tal manera que no, a veces no lo quiere, y a veces por el placer, por disfrutar la vida, porque no hay una vida más allá de la muerte. Entonces, el vivir el ahora, el hoy, total, mañana seremos polvo, quién sabe dónde estaremos, o otras culturas que hablan de la reencarnación, terminaron una rana, una vaca, quién sabe qué cosa, pero nosotros sabemos que tenemos una vida y una vida eterna, más allá de esta vida mortal. Así que estamos en una guerra, querramos o no, hay una desaveniencia, hay un desencuentro entre el reino, lo que establece el reino de Dios y lo que establece el reino de las tinieblas. Y mucha gente a veces, cristianos, dicen, yo no me meto con el diablo y el diablo no se mete conmigo. Y eso no es así, no funciona así. En la guerra, Satanás no va a venir a preguntarte, che, bueno, si vos no te metes conmigo, hacemos un acuerdo como un convenio de paz, ¿no? Vos no te metes conmigo, yo no me meto con vos. No funciona así. Porque el diablo vino a destruir lo que Dios vino a sanar y a restaurar. Y en Marcos capítulo 16, versos 15 al 18, nos dice que id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros ejercemos la autoridad cuando obedecemos ese mandato de ir y hacer discípulos. ¿Cuál es la condición? Que creamos, ¿sí? Creemos en Jesucristo, confesamos nuestros pecados, pertenecemos al reino de Dios. Entonces, ¿cuándo debemos ejercitar nuestra autoridad espiritual? Cuando existan cosas que nos perjudican o nos destruyen, sea a nosotros, a la familia, a alguien que tenemos cerca. No es que vamos a ir por el mundo, saliendo por las calles a, a, a echar fuera demonios de todo lugar, ¿sí? Cada persona, nosotros podemos tener una influencia sobre las personas, pero las personas tienen la capacidad de decidir si quieren estar en el reino de Dios, si quieren ser libres o no. Nosotros podemos orar, podemos hablarles, pero si la persona no quiere ser libre, nosotros no podemos obligar. Sobre el mundo espiritual tenemos autoridad, pero no sobre la voluntad de las personas. Eso quiero que tengamos en claro, ¿sí? No es que vos vas a orar por una persona y porque vos tenés la autoridad de Cristo, esa persona se va a convertir, ¿sí? Tiene que ver la decisión de la persona. Nosotros sobre la decisión de la persona, con nuestra oración no vamos a poder influenciar. El Espíritu Santo la va a convencer. Y si la persona acepta el mensaje, acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, ahí recién Dios va a entrar en su vida. Pero nosotros no tenemos no podemos imponer que la persona acepte a Jesucristo. Muchas veces como papás, nosotros a nuestros hijos, de alguna manera queremos obligarles a que sigan el reino de Dios, que sigan a Jesucristo, porque sabemos que es lo mejor para su vida. Y a veces los chicos, ante la insistencia de los padres, terminan rechazando el Evangelio. A veces por culpa nuestra, porque nosotros decimos amar a Dios y ellos ven incongruencia e inconsistencia en nuestra vida entre lo que decimos y entre lo que hacemos.
Como decía el pastor, el peor enemigo para extender el cristianismo son los cristianos, porque te dicen, yo para ser como aquel que dice ser cristiano, mejor me quedo como estoy. Entonces, a veces tenemos que reflexionar un poco y no creernos que somos los santos inmaculados, sino que estamos todavía en el proceso de santificación, en un proceso de mejorar y que necesitamos cada día más de Dios. No existe, si alguien ya no peca más, es santo, por favor, deme la fórmula, dígame cómo hace, si no, no sufre las tentaciones, los problemas, avíseme, pero creo que todos luchamos con tentaciones, con pecados, tratamos de agradar a nuestro Dios, estamos en ese proceso. Y tenemos que estar conscientes que esa desavenencia entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas es algo constante y debemos crecer espiritualmente y necesitamos usarla en primer lugar para nuestras vidas. En nuestra vida, en el primer lugar donde tenemos que ejercer esa autoridad. ¿Y cómo ejercemos esa autoridad sobre nuestra vida? La autoridad espiritual es muy semejante a la autoridad natural. Eso significa que no debemos dejar que el enemigo domine nuestra casa. Ustedes no tienen la autoridad sobre el dinero de otras personas, pero sí sobre el nuestro, sobre el tuyo. Vos podés administrar tu dinero, pero las otras personas no, te pueden aconsejar y todo, pero cada uno de nosotros toma decisiones sobre eso. Pablo en Efesios capítulo 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Lindo versículo, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo lo pongo en práctica? Sí, muy lindo. Y si leen el contexto del versículo, nos va a ayudar a entender y comprender un poquito. Dice, desechando la mentira, dejando palabras groseras, obscenas, el enojo, la ira, no es que enojarse está mal, Jesús se enojó, le echó a la gente que estaba vendiendo en el templo a los latigazos, no fue muy amoroso, digamos, no vino con un acta de infracción tipo la municipalidad o así, sino que con un látigo lo sacó, sí, que no, pero no quedó con esa ira y el enojo, pero que no tiene que ser algo permanente, no robar, sino trabajar, no dar lugar al diablo, ¿eh? No caer ser tentado sí, pero no caer, ¿sí? Pero no dar lugar al diablo, ser cuidadosos, ¿sí? A veces escuchaba una vez un pastor que decía que el pecado no es que voy por la vida y me caigo como en un pozo, ¿sí? Voy por la vida y cayó en pecado, ¿sí? Cayó en adulterio, como que si fuera un pozo en el camino. Siempre hay un proceso anterior de la tentación, de considerar la tentación, de decir, bueno, no es tan malo, no me voy al infierno, o qué sé yo, vamos como justificando de alguna manera hasta que terminamos la tentación, que terminamos cayendo, perdón, en pecado. Es un proceso. Si vos, si nosotros aprendemos a identificar el primer momento en que ese ciclo se empieza a formar en nuestra mente, esa primera tentación y lo desechamos atrás, probablemente no vamos a terminar cayendo en el pecado. Ahora, si dejamos que el diablo siga metiéndonos, sigamos considerando, es muy probable que en algún momento caigamos en debilidad y podamos caer, podamos terminar en pecado. En Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y dice, huirá de vosotros. ¿Quién huye? Alguien que tiene miedo y tiene prisa, ¿no? Cuando vos capaz de algún lugar, no te vas muy apaciblemente, sino que mandás, como decimos acá, mandamos pata, ¿no? Dice, resistid al diablo, someteos pues a Dios, que tiene que ver con la obediencia. Resistid al diablo, tiene que ver con esto de no dar lugar al diablo y resistirlo. Cuando resistís a algo, tenés que ejercer una fuerza, ¿sí? A veces con oración, a veces en la tentación, no sé, te pones a cantar para que ese pensamiento salga de tu mente, buscas la forma de resistir, te pones a hablar con alguien, pedís ayuda, resistís al diablo y el diablo va a huir porque en tu vida ve la autoridad de Dios y él va a huir de nosotros. Eso no quiere decir que no va a volver, pero sí en ese momento él va a huir porque él sabe quién está operando en nosotros y a través de nosotros. Pero hay una tarea de resistir y no siempre resistir es tarea sencilla. Y acá es muy fácil, resistimos, hay que orar, ayunar, pero
A ver, en la práctica a veces no es tan fácil, pero a la medida que vamos ejercitándonos, cada vez nos va a resultar más fácil resistir la tentación, porque ya tenemos ese ejercicio, esa dinámica en nuestra vida. En Santiago versículo 4 7 que en la versión de lenguaje actual dice, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y huirá de ustedes. Siempre que exista algo errado, debemos parar y analizar la situación. Si fuera causa del diablo o sus demonios, debemos ejercitar nuestra autoridad. En relación a nuestro ministerio, si fuera un ministerio en las casas, por ejemplo, tenemos que recordar que si nosotros vamos a la casa de otra persona, en ese lugar nosotros no tenemos la autoridad limitada a lo que la persona nos quiera permitir. ¿Sí? Ahora en nuestra casa sí nosotros podemos ejercer, tenemos mayor facilidad de ejercer autoridad. El trabajo de nosotros como iglesia es enseñar a las personas a través de la palabra y llevarlos hacia una transformación de sus vidas. Punto 4, no muy agradable, pero muy importante. ¿Cómo podemos llegar a perder nuestra autoridad? Como ya vimos, nuestra autoridad perdemos cuando damos lugar al diablo. Primera Pedro capítulo 5 verso 8 dice, estad sobre vigilar porque el diablo anda a vuestro alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y me puse a buscar, a investigar, y yo, porque varias veces escuchamos este versículo, ¿no? Y me digo, ¿cómo hace el león? ¿Por qué ocupó en este versículo como el león rugiente que busca a quien devorar? Y la mayoría de las personas coinciden, los que estudian a los leones, que los leones cazan en manada, ¿sí? Se juntan. Y tienen en las garras, están medias acolchonadas, que entonces cuando se van acercando a su presa, van en forma sigilosa, silenciosa, y se van acercando de a poco y la van rodeando a la presa, ¿sí? Como que están mirando, contemplando muy lentamente. Y van estudiando y fíjense qué hábiles que son, que eligen a la presa más débil. No es que buscan al más fuerte, sino que van estudiando y buscando a la presa más débil. Y están, cuando la presa no se da cuenta que hay león, o sea, como están al acecho y como que ven que no les atacan, como que se van relajando de alguna manera y cuando el león ve que se descuida, ahí caen sobre la presa, generalmente la matan por estrangulamiento, le tapan la boca de nariz y mueren por asfixia, las garras del león y la mordedura del león. Me ponía a pensar, eh, ¿por qué anda alrededor de nosotros? Porque está buscando ese momento de debilidad en nuestra vida, ese momento en que nosotros por ahí nos descuidamos, ese momento en el cual bajamos la guardia. Por eso es tan importante. El diablo anda al acecho. No tenemos que estar tampoco, vivir traumados porque estamos bajo el cuidado de nuestro Dios, ¿sí? Él es nuestro protector, vivimos bajo sus alas, bajo su cobertura, pero tenemos que estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Darnos cuenta cuando los leones se están acercando y mandar patas, como decir, alejarnos de ese lugar. No confiarnos. La tentación viene y a ver si la empezamos a considerar como esos leones. Y llega un momento en que las situaciones de la vida, la opresión, es como esos leones que nos encierran. Llega un momento que como nos pueden llegar a asfixiar. Por eso es tan importante vivir en comunión con Dios, pedir a Dios que nos revele, que Dios nos vaya guiando, que cuando estemos en situaciones difíciles que nos van a tocar vivir, seguramente nosotros podamos ir a Dios y decir, Señor, mira esta situación, yo no sé cómo hacer, no sé cómo resolver, y Dios va a salir a nuestro auxilio. Pero acuérdense, Él anda buscando a quien devorar. Y cuando vos te sientas débil espiritualmente, no es una habilidad pedir ayuda o pedir oración a otros. Porque a veces pensamos que, bueno, soy líder de grupo pequeño, ¿cómo que el pastor muere por mí o por ciertas cosas, ¿no?
Ahí es donde damos una brecha a Satanás. Todos, por ahí algunos de los que están acá, los que están por sí, no, pero creo que todos pasamos por tiempos difíciles de debilidad, situaciones que a veces nos llevan a situaciones extremas de problemas, enfermedad, lo que nos toque vivir, que decaemos de los brazos. Y ahí como iglesia, como familia, tenemos que buscar de cobijarnos y ayudarnos. Por eso, como iglesia, desde hace mucho tiempo, los grupos pequeños son sumamente importantes y cruciales para el funcionamiento de la iglesia. Nosotros no somos una iglesia que trabaja con grupos pequeños, sino que somos una iglesia en grupos pequeños. A mí nunca me vino a visitar el pastor a mi casa, no es para echarle en cara, ¿no? Pero sé que cuando tuve alguna necesidad y pude hablar con alguien que está un poco más chico, contarle lo que me pasó, pudimos orar, compartir mi necesidad, pude hablar. Cuando nosotros estamos en ese grupo más pequeño, tenemos a quién recurrir. No podemos esperar que el pastor nos vaya a visitar a todos, porque es imposible más cuando somos una iglesia tan grande. Cuando vamos a ver unas clases donde vamos a hablar de los pastores, no como pastores en el sentido de autoridad o puesto formal, sino como un don y una función pastoral de cuidado, ¿sí? Que es una cosa diferente. Nosotros hoy por el pastor en la iglesia lo vemos como la autoridad, puesta que coordina, predica, pero hay una función de cuidado que es como el pastor de las ovejas. No se olviden, ¿sí? Eh, claro, claro. Nosotros por ahí como iglesia, sí. Nosotros como iglesia por ahí lo que buscamos es que la gente entienda que el pastor no es el poder delegado exclusivo que tiene el teléfono rojo con Dios para la respuesta, sino que cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, tenemos esa autoridad. Y ellos están puestos para coordinar, para guiarnos, para pastorearnos, pero el poder no está en el grupo pequeño, es donde sí, igual, acuérdense, tuvo también, acuérdense siempre, somos todos personas, humanos, imperfectos, y muchas veces, me acuerdo de una predica que me quedó grabada, Pastor Donald dice, yo en algún momento te voy a ofender, o te ofendí, o te estoy ofendiendo, o te voy a ofender y te pido perdón por adelante. Y, y es cierto, nosotros estamos rodeados de gente, nosotros somos imperfectos, y quizás tu líder te puede defraudar, tu pastor te puede defraudar, pero Dios no nos defrauda. Por eso siempre los ojos puestos en Jesús, el autor o el que dio nacimiento a nuestra fe. Las armas de nuestra milicia, los cristianos deben estar siempre con su armadura espiritual. Efesios capítulo 6, verso 10 al 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esperen que me perdí. En el poder de su fuerza, revestidos con toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las astutas trampas del enemigo. Recién hablábamos de Satanás que anda como el león y él también usa trampas para llegar a nosotros. El Espíritu Santo oró a través de Pablo para que los ojos de la persona fueran abiertas, en el sentido de que tomasen conocimiento de esta provisión que fue hecha por tu propia seguridad. La armadura espiritual la encontramos en Efesios capítulo 6, verso 10 al 17. Y si me quieren acompañar, lo leemos rapidito. Igual no vamos a profundizar tanto, sino tenemos para 2 semanas de clase ahí. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de el diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El cinturón es
cinturón que mantiene todas las cosas unidas. Y eso tiene que ver con la comprensión o con la palabra de Dios, que mantiene todas las cosas unidas. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos la promesa de Dios, eso nos permite estar conectados a las verdades de Dios. Y pueblo por ignorancia perece, ¿sí? La iglesia muchas veces no ha tomado su lugar y ha decaído porque no ha tomado la palabra de Dios, no ha conocido, no ha hecho carne, no ha internalizado la palabra de Dios en su vida, que no la permite, no la ha permitido mantener unida. La coraza justicia, que somos justificados, perdonados, redimidos, los calzados con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio es lo que nos mueve, el ganar nuevas almas, nuevas personas que conozcan a Jesús. El escudo de la fe es una cobertura para el cuerpo entero, ¿sí? Algo que nosotros podemos meter adelante. Viene un problema, yo pongo el escudo de Romanos 8:28 y digo, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan. Cuando viene una tentación, digo, no hay ninguna tentación que Jesucristo no haya soportado y va a tener misericordia de él. Si viene la culpa, me voy con 1 Juan 1:9 y le digo que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y así, cuando vamos tomando las promesas de Dios y creemos las promesas, no solamente las manifestamos, sino creemos que se van a hacer real, es ese escudo que nos permite estar firmes y detener todos los dardos. Cuando Jesús fue tentado, ahí en los primeros capítulos de Mateo, el diablo venía y le decía, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, tal y tal cosa. Y Jesús iba con la palabra y le respondía conforme a la palabra. Muchas veces la gente usa los textos fuera de contexto para usarlos de pretexto. Son versitos, ¿no? ¿Sí? Cuando sacamos un versículo de contexto, ¿sí? Muchas veces podemos decir a la Biblia cosas que en realidad la Biblia está diciendo en esos versículos. Así hay que tener, por eso siempre se recomienda leer todo el contexto en el cual fue dicho para poder entender qué quiso decir el autor en ese momento que hizo el Espíritu Santo a través de nosotros, a través, perdón, del autor. El casco de la salvación que nos mantiene la mente, la cabeza cuidada, es la esperanza, es la única capaz de cuidar y proteger nuestra mente en estos días de distorsión de la verdad. Tenemos esa esperanza que a pesar de las leves y momentáneas tribulaciones que vivimos, tenemos una esperanza de vida eterna. Y la única herramienta o arma que no es defensiva o de protección es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, nosotros podemos atacar al enemigo, podemos echarlo, podemos quitarlo del medio nuestro tomando las verdades y, lo que tenemos en la palabra de Dios. Punto 6, ya casi vamos terminando. Dice la autoridad sobre los espíritus demoníacos y no sobre la voluntad humana. Ya estuvimos charlando un poquito que aunque no tengamos autoridad sobre los espíritus demoníacos, no tenemos autoridad sobre nuestros semejantes ni sobre su voluntad. Tenemos autoridad sobre demonios hasta donde atañe nuestra vida y la de nuestros familiares, mas no siempre podemos controlarla porque existen vidas de otras personas involucradas y la voluntad de esas personas entra en acción. El libre albedrío permanece. Si las personas quieren vivir en pecado, ellas lo pueden hacer, y si quieren ser libres, ellas también pueden hacerlo. Y acá quizás como le decía hoy, nos parece como una contradicción. Ay, puede ser que no quiera ser libre. Yo lamentablemente le tengo que decir que sí. Hay gente que quiere seguir viviendo como está viviendo, podrá, no sé, es hora que le toca al Espíritu Santo, pero nos ha tocado consejería donde nosotros le hemos dicho a la persona lo que el Espíritu Santo ya le había dicho, no una vez, sino va 10 veces, y la persona no toma la decisión. Hay cosas que el Espíritu Santo nos revela, pero hay algo que nos toca a nosotros como hijos de Dios tomar la decisión. Y a veces nos cuesta, son decisiones fáciles. Y a veces más en lo que atañe por ahí a lo sexual, a otras conductas. Y son decisiones que vos sabes bien clarito que Dios te dijo, hacé tal cosa.
Nos pasó con una persona una vez, donde era como, no sé qué vez, era ya la consejería que hacía siempre el mismo tema, que él era infidelidad. Y quería que vengamos ahora, que le oren para que no sea más infiel. Y, y ¿puede haber un espíritu? Sí, puede haber, no te digo que no. Pero ahora cuando si vos no cuidás, más nosotros los hombres, nos cuidamos lo que vemos, cómo miramos al sexo opuesto, y más si tenés debilidad en esa parte, no te cuidas con la pornografía también, no es que te cuidas, sino que no evitas de ver que es algo que se da mucho y que es algo, una adicción muchas veces oculta en los corazones, no solo de hombres, sino también de mujeres, y no querés tomar la decisión de dejar eso. Y yo te voy a hablar mucho, te puedo tirar agua bendita, agua después del bautismo que está súper bendecida, pero si nosotros no tomamos la decisión o no obedecemos a la palabra, no hay cosas mágicas. ¿Hay poder de Dios? Sí, hay poder de Dios. Dios nos va a ayudar, sí nos va a ayudar. Pero a veces hay decisiones que tenemos que tomar nosotros. Y Dios seguramente, quizás hoy te está haciendo recordar a lo que ya te habló hace rato, te está pidiendo, te está diciendo, y vos te estás haciendo loco, estás viniendo para otro lado, más tarde, y no sé, qué sé yo, y que yo no puedo. Busca ayuda, toma la decisión, toma la determinación. Si tu problema es la pornografía y vos sabés que cuando ves a una persona del sexo opuesto te llega malos pensamientos, cuando vos ves que está viniendo, echa la cabeza, mira el piso, el zapato, te pesaste contra el árbol, o si está mirando la tele, cambia de canal. Hay que ser a veces violento en esas cosas también, cuando pues. Y también pedir ayuda, ¿sí? No lucharla sola, sino que hay muchas que necesitamos. Por ahí doy este ejemplo que es un poco más visible o que nos puede hacer entender mejor, ¿no? Este tema de tomar la decisión. Ahora haremos algo, atención a un punto muy importante. Hasta aquí sabemos que por la palabra de Dios tenemos autoridad espiritual, pero no podemos ejercer la autoridad por nosotros mismos, sino que dependemos del Espíritu Santo. Y acá viene algo muy importante que ya lo estuvimos hablando, ¿no? La importancia de conocer la palabra de Dios. Hay mucha gente que conoce demasiado de la palabra, pero no se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Es una contradicción, parece? Sí, pero yo he tenido la experiencia de conocer, me ha tocado compartir tiempo en una congregación con alguien que no se dan una idea de lo que sabía de la Biblia, de lo que sabía de teología, no se dan una idea. Yo soy un neófito al lado de esa persona, pero la vida de esa persona era un desastre, un desastre. Entonces, el conocer la palabra de Dios intelectualmente no te garantiza vivir una vida conforme a la palabra. Es importante conocer, es importante la teología, sí, buenísimo. Ahora, no podemos ser personas solamente de la palabra y no del espíritu. Y también he conocido gente o he estado en iglesias donde vos le preguntás a la persona que va a compartir la palabra, ¿qué vas a hablar? No sea lo que el espíritu me guíe. Y hablan, ah, cerrar la cabeza, ¿sí? Yo no digo que a veces uno prepara un tema y cuando vas a dar, Dios te cambia, ¿sí? Y en el momento, pero no es que uno no se, finalmente, uno cuando prepara un tema, uno se toma el tiempo de orar, pedir a Dios que te guíe, te va mostrando cosas, y me pasa a veces cuando damos los talleres, los retiros, que por más que uno dé el mismo tema siempre, Dios siempre va orientando o vincularnos para terminar, para dar énfasis en algún otro aspecto del taller, ¿sí? Pero el Espíritu Santo ya te habló, ya te preparaste, no es que ni si hay gente que casi ni lee la Biblia porque quiere solo revelación directa de Dios. Y la revelación más segura que tenemos es la palabra de Dios. ¿Vos querés que Dios te hable algo concreto? Tenés toda la Biblia que es la revelación más segura, que no hay interferencia de la voluntad ni del profeta ni de nadie, sino que es palabra de Dios. Así que no seamos gente solamente de la palabra de Dios, sino también del Espíritu, y no solamente del Espíritu y de la palabra. Y a veces esas personas que son
muy, entre comillas, espirituales, yo a veces me pregunto qué espíritu tienen, porque no siempre llegan hacia la unidad, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. A mí a veces cuando hay personas que son demasiado espirituales, así como ya me da cierta cosa, sí, que como que van caminando sobre nubes, ¿no? Te hacen sentir que soy el peor pecador del mundo, sí, sí. Así que es una opinión mía, ¿sí? Así que no, después cada uno tómelo, pero mi experiencia me dice eso. Que no soy tan viejo, yo arranqué la iglesia a los 13 años, así que ya llevo casi 30 y casi la edad de Cristo, 33 años en las cosas de Dios, ¿no? Entonces medio viejote ya en algunas cosas. Igual Dios tiene muchas cosas para transformar, pero uno va viendo muchas cosas, vivió, vivió muchas cosas. A mí me tocó vivir una adicción en una iglesia también, donde somos todos hermanas, mamá Cristo, y casi nos tiramos los bancos por la cabeza. Entonces, eh, ojo con mucho cuidado. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe, nos amemos. No le quiero tirar pálidas, pero sí estar atentos, atentos a que muchas veces Satanás se va a meter. No sean solo personas sin la palabra de Dios, pero tampoco no sean personas sin el Espíritu Santo que nos guía. Si somos cristianos, si has recibido la autoridad, tenemos autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios, librar a los cautivos y ser de bendición en el mundo. Solo puedes ser vencido por la ignorancia o la pasividad. Tú, nosotros somos justos ante los ojos de Dios y Él te regaló su propia justicia por el gran amor que tiene con nosotros. Y Él ha puesto al diablo, ¿a dónde? Abajo de nuestros pies, no acá en el cogote, ni acá, sino que puso debajo de nuestros pies. Las enfermedades tienen que rendirse por la imposición de manos y la declaración de fe. La pobreza tiene que huir cuando aplicamos los principios del diezmo y la ofrenda. El temor no tiene lugar en nosotros porque no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio, como dice 2 Timoteo capítulo 1:7, y la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra boca es la espada del espíritu. Y no existe nada en el cielo ni en la tierra que pueda resistir la palabra de Dios. La vida abundante es nuestra herencia y hacer discípulos en cada nación es nuestro propósito. Te animo, te desafío, te invito a que puedas ejercer esa autoridad espiritual, que puedas hacerlo. Dale, tranquilo en tu casa, después, y ejercer tu autoridad. Y cuando entren a Classroom, por ahí los que están acá presencial ahora les traigo unas copias, te quiero dejar un pequeño listadito, no sé si voy para sí, que dice, conociendo quién soy en Cristo. Que estos versículos te pueden ayudar a entender dónde estamos parados. Y quiero que hablamos de nuestra identidad en Jesucristo. Uno de los versículos, por ejemplo, ya no vivo, yo vivo juntamente con Cristo. Yo soy libre de la ley, del pecado y de la muerte. Yo he recibido el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrado los ojos de mi entendimiento. No me falta nada, pues mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo puedo apagar los dardos de fuego del maligno con mi escudo de la fe. Yo soy hechura de Dios creado en Cristo Jesús para nuevas obras. Bueno, y ahí hay un montón de otras cosas que nos pueden ayudar a reafirmar nuestra identidad como hijos de Dios. Tenemos autoridad, tenemos que ejercitarla. Tenemos que estar atentos que estamos viviendo continuamente en una guerra. Vuelvo a insistir, la guerra entendido en que hay una contraposición de intereses, una para condenación y otra para salvación. El diablo no juega a ser diablo, y eso es lo que quiere hacer el diablo, que nosotros ignoremos sus maquinaciones, sus maldades. Por eso también nos habla de las trampas, una trampa que busca cazar. Si la trampa busca que la presa no se dé cuenta que va a ser cazada. Y el león está ahí al acecho. Satanás está al acecho. Pero acordate,
que hay alguien más grande que el león, más grande que esa trampa que es nuestro Dios, y que Él lo puso bajo nuestros pies, y nosotros tenemos que tomar autoridad. ¿Estar atentos? Sí. ¿Vivir con miedo? No, no vivas con miedo, porque Dios ya lo venció. Si alguien, acordate fíjate una pelea de lucha, le meten la pata en el cuello y no lo mueve. Ese nuestro Dios puso la pata sobre el cuello de Satanás y lo derrotó. Él va a patalear, saltar y todo. Y si nosotros le damos lugar al diablo, él sí va a poder hacer daño a nuestra vida. Pero ahora cuando nosotros no le damos lugar, nosotros resistimos, la victoria ya es nuestra. Ya es nuestra la victoria. No es que la cruz, después de la cruz, vamos a ver si Jesús va a derrotar a Satanás. No, ya fue derrotado. Ahora es cuestión de tiempo de que el reino de Dios se manifieste, que venga Jesucristo a buscar su iglesia. Es cuestión de tiempo. Él va a zapatear, va a hacer lo que sea. Pero los que estamos bajo la autoridad de Dios, bajo el cuidado de Dios, tomemos esa autoridad. Tomemos lo que nos pertenece como hijos. Pongámonos ese uniforme de hijos del rey y ejerzamos la autoridad. Pongámonos esa armadura, tomá el escudo de la fe, tomá esos pasajes en los momentos difíciles. ¿Cómo vas a poder levantar tu escudo si no conoces la promesa de Dios? ¿Cómo sabes que todas las cosas te ayudan a bien si no conoces Romanos 8:28? ¿Cómo vas a poder levantar ese escudo cuando venga la culpa o Satanás quiere hacerte recordar lo que viste en el pasado si vos no sabes 1 Juan 1:9? Si no sabes Hechos 1:8, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros. Son las promesas de la palabra. Papá querido, gracias por la autoridad que tenemos como hijos tuyos. No es nuestra, no es fruto de nuestra capacidad, nuestro intelecto, de lo que nosotros somos, sino es por tu gracia y por tu misericordia. Y gracias que como parte de tu iglesia, siendo tú la cabeza de la iglesia, has puesto todo bajo los pies de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a estar firmes, a resistir los ataques de Satanás, a poder identificar cuando esos leones andan rugiendo a nuestro alrededor, que podamos identificarlos, detectarlos a tiempo y echarlos afuera de nuestro ámbito, de nuestra vida, de la familia. Queremos que tu reino se establezca en nuestra vida, que ese reino de vida, de paz, de vida abundante, sea con nosotros, Señor, con tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y